El 7 de septiembre de 1191, 12.000 cruzados exhaustos, golpeados y empujados al borde del colapso físico y mental. Se dieron la vuelta y aniquilaron a 30.000 de los mejores guerreros de Saladino en tan solo 17 minutos. Lo que sucedió en esos momentos finales en las llanuras de Arsuf destrozaría para siempre el mito de la invencibilidad del gran sultán. 700 bajas cruzadas frente a 7.000 muertos musulmanes, una proporción de bajas de 10-1 que desafiaba toda ley de la guerra medieval. El destino de Tierra Santa, y quizás de toda la cristiandad, pendía de una sola carga de caballería. Al final de este video, entenderán cómo Ricardo Corazón de León orquestó el contraataque más devastador en la historia de las cruzadas. Descubrirán por qué la mayor fortaleza de Saladino se convirtió en su debilidad fatal y revivirán los 17 minutos que cambiaron la guerra medieval para siempre. Pero hay algo que las crónicas a menudo no cuentan. Ricardo había estado esperando este momento exacto durante 7 días agonizantes. ¿Qué le hizo esperar mientras sus hombres morían bajo una lluvia de flechas? ¿Cómo pudieron unos caballeros agotados, que habían marchado durante días bajo un calor brutal, estallar repentinamente con tal fuerza devastadora? Y, sobre todo, ¿por qué los veteranos de Saladino, hombres que habían conquistado casi toda Tierra Santa, huyeron despavoridos ante un ejército al que superaban en número de 2-1? La respuesta yace en el arma más letal del mundo medieval. No era la lanza, ni la espada, sino algo mucho más poderoso, la disciplina forjada en la desesperación. Jerusalén misma estaba en juego aquella mañana de septiembre. La supervivencia de la Tercera Cruzada dependía de un solo toque de trompeta, una señal que salvaría la presencia del cristianismo en Tierra Santa o la vería ahogada en su propia sangre. Para entender cómo 12.000 hombres destrozaron a 30.000, debemos retroceder 7 días. Al momento en que dos de las mentes militares más grandes de la historia comenzaron su mortal partida de ajedrez en las llanuras costeras de Levante. Ricardo acababa de asegurar Acre tras un brutal asedio de 2 años. El Corazón de León, rey de Inglaterra, duque de Normandía y conde de Anjou, se erigía como el mayor rey guerrero de la cristiandad. Pero al otro lado de las polvorientas llanuras le esperaba su igual, Saladino. El sultán kurdo, cuyo nombre mismo significaba rectitud de la fe, el hombre que había recapturado Jerusalén y destrozado el poder cruzado en el desastre de los Cuernos de Atín apenas 4 años antes. Esto no era solo una batalla entre ejércitos, era una colisión entre dos filosofías militares, 2 religiones y 2 hombres que se respetaban mutuamente incluso mientras buscaban la destrucción del otro. Tras Atín en 1187, donde Saladino había aniquilado al ejército cruzado y capturado la Veracruz, el mundo musulmán creyó que la amenaza franca estaba acabada. Jerusalén había caído y las ciudades costeras se rendían una tras otra. La presencia centenaria del cristianismo en Tierra Santa parecía condenada. Pero entonces llegó la Tercera Cruzada y, con ella, Ricardo. A sus 33 años, este rey inglés ya había demostrado ser la mejor mente militar de Europa. Sin embargo, Saladino, a sus 53 años, comandaba un imperio que se extendía desde Egipto hasta Siria, con décadas de experiencia luchando contra los caballeros francos. Conocía sus fortalezas, especialmente la devastadora carga de caballería pesada, pero también conocía sus debilidades, el calor, la impaciencia y la carga insoportable de sus propias armaduras. Los siguientes movimientos determinarían el destino de la guerra. Tras tomar Acre, Ricardo se enfrentó a una decisión crítica: marchar tierra adentro directamente hacia Jerusalén o asegurar primero la costa. Eligió la ruta conservadora hacia el sur, a lo largo del Mediterráneo hasta Jaffa, manteniendo su flota cerca para recibir suministros. Parecía seguro, lógico y predecible. Saladino sonrió cuando sus exploradores le informaron de la elección de Ricardo. El sultán había estado planeando exactamente este movimiento. El camino costero de 80 millas desde Acre hasta Jaffa pasaba por un terreno perfecto para emboscadas, colinas onduladas a la izquierda y el mar a la derecha. Sin espacio para maniobrar, sin lugar a donde correr. Los cruzados quedarían atrapados en un estrecho corredor de la muerte. Pero lo que las crónicas a menudo omiten sobre estos 2 comandantes es que no eran solo generales, eran estudiosos el uno del otro. Ricardo había analizado cada batalla que Saladino había ganado. Saladino había interrogado a caballeros capturados sobre las tácticas de Ricardo en Europa. Cada uno conocía el libro de jugadas del otro. Lo que siguió sería más que una batalla, sería una clase magistral de paciencia, engaño y el arte de tender una trampa a alguien que sabe que está cayendo en ella.
mientras agosto daba paso a septiembre, 30.000 guerreros musulmanes se reunieron en las colinas sobre el camino costero. Los 12.000 hombres de Ricardo comenzaron su marcha hacia el sur, sabiendo muy bien lo que les esperaba. La estrategia del sultán era elegante en su simplicidad: desangrarlos lentamente, romper su disciplina y luego aniquilarlos cuando finalmente perdieran los estribos. Los ejércitos que se reunieron para este choque representaban la cúspide de la guerra medieval. La fuerza de Ricardo era pequeña pero de élite. En su corazón, 2.000 caballeros montados, incluidos 300 hospitalarios en la vanguardia y 300 templarios protegiendo la retaguardia, monjes guerreros cuya disciplina era legendaria. El resto eran caballeros de Inglaterra, Francia, Normandía y los Estados Cruzados. Cada caballero era una fortaleza andante: 20 kilos de cota de malla, un yelmo masivo, escudo de cometa, lanza de 4 metros y espada ancha. Apoyándolos, 10.000 soldados de infantería, mitad lanceros con escudos, mitad ballesteros cuyos pernos podían perforar la armadura musulmana a 200 metros. Pero su mayor activo no eran sus armas, sino su formación. Ricardo los había entrenado implacablemente en una caja defensiva que se movía como un solo organismo: escudos superpuestos, lanzas erizadas hacia afuera y ballesteros protegidos en el centro. Entonces Saladino cometió su error fatal al elegir la psicología de batalla equivocada. Su hueste de 30.000 estaba construida para la movilidad y el hostigamiento. El núcleo lo formaban 10.000 mamelucos, caballería pesada de soldados esclavos entrenados desde la infancia, los mejores jinetes del mundo islámico. Llevaban armaduras más ligeras diseñadas para la velocidad, no para el combate cuerpo a cuerpo prolongado. El verdadero armamento de Saladino era psicológico: tambores y platillos para poner nervioso al enemigo, nubes de polvo para oscurecer la visión y la lluvia constante de flechas diseñada para romper la determinación. El terreno de la matanza estaba listo cerca de Arsuf. El antiguo camino romano corría a solo 2 millas del mar, bordeado por dunas de arena y matorrales que proporcionaban una cobertura perfecta. Los cruzados tendrían que marchar a través de un guantelete de 10 millas con el mar bloqueando la retirada a su derecha y el ejército de Saladino presionando desde su izquierda. El calor ya estaba aumentando. Septiembre en el Levante significaba temperaturas de más de 45 grados centígrados. Cada cruzado llevaba una armadura de metal que se convertía en un horno bajo el sol del desierto. Ricardo entendía las matemáticas del desgaste. Cada día de marcha en armadura drenaba la fuerza. Cada hora bajo el fuego de flechas ponía a prueba la disciplina. Saladino apostaba a que los cruzados romperían la formación para cargar contra sus torturadores, en terreno abierto. La caballería musulmana más ligera los haría pedazos. Había funcionado en Atín. Pero el 3 de septiembre, comenzó el juego de paciencia más mortífero de la historia. Ricardo ordenó un ritmo de marcha de solo 10 millas por día. 3 días de marcha se estiraron a 8. Parecía una locura, darle a Saladino más tiempo. Pero Ricardo estaba convirtiendo el tiempo en un arma. Desde el amanecer del 3 de septiembre, las flechas comenzaron a llover. No era una descarga concentrada, sino una llovizna constante y enloquecedora. Los arqueros a caballo de Saladino se acercaban, soltaban sus flechas y se alejaban antes de que los ballesteros pudieran responder. Esto no estaba destinado a destruir, sino a atormentar. La respuesta de Ricardo revela su genio: ordenó que nadie cargara. Los caballeros debían permanecer montados, soportando el castigo. Dejad que desperdicien flechas en nuestros escudos, ordenaba. Nuestro momento llegará. Para el tercer día, las fuentes musulmanas informan haber disparado más de 400.000 flechas. Sin embargo, la formación cruzada aguantó. Los ballesteros se cobraron su precio, pero era el calor lo que se convertía en un enemigo más mortal que el acero. Los hombres marchaban cocinándose dentro de sus mallas, con las lenguas hinchadas por la sed. Para el sexto día, los hospitalarios en la vanguardia habían soportado lo peor. El gran maestre Garnier de Nables veía a sus hermanos morir sin devolver el golpe. Sus sargentos informaban que los hombres estaban al límite, hablando de cargar con o sin órdenes. El séptimo día, 7 de septiembre, Saladino se dio cuenta de su error. Los cruzados no se habían roto, estaban enrollados más apretados que el resorte de una catapulta. Mañana llegarían a la seguridad de los muros de Arsuf. Su ventana se estaba cerrando. El sultán tomó una decisión fatídica: comprometerlo todo. No más hostigamiento. Al amanecer, 30.000 guerreros inundaron las colinas como una marea oscura. Saladino desplegó su estrategia:
aplastar la retaguardia cruzada, crear pánico y enrollar la columna como una alfombra. Su sobrino, Taqi al-Din, comandaba el ala derecha. Tienen que entender lo que 7 días de tormentas de flechas le hacen a la psique de un hombre. Los hospitalarios estaban a punto de estallar. Habían soportado burlas, muerte y calor. El primer asalto golpeó a las 9 de la mañana. No fue un hostigamiento, sino un golpe de martillo coordinado. Miles de arqueros a caballo convergieron, oscureciendo el cielo. El estruendo de los tambores era ensordecedor. Imagínenlo, eres un caballero, ya agotado, viendo cómo las flechas se clavan en tu escudo con impactos que sacuden todo tu brazo. Tu caballo grita mientras los ejes buscan sus patas sin armadura. Cada instinto grita, carga. Bataca. Entonces, Saladino jugó su última carta, un desafío personal. Taqi al-Din lideró una carga directamente contra el estandarte de los hospitalarios. Fue un insulto calculado, y casi funcionó. Garnier de Nables vio rojo, no puedo soportar esto más. Sin esperar la señal de Ricardo, bajó su lanza. 300 hospitalarios espolearon a sus destreros en una carga total. Recuerden este número, 17 minutos. Ricardo vio a los hospitalarios romper la formación prematuramente. En 3 segundos, debió decidir, retirarlos y verlos morir sin apoyo, o comprometerlo todo. El genio militar se muestra en decisiones de fracciones de segundo. El corazón de león no dudó. Ahora. Ayudad a los hospitalarios. 3 largos toques de trompeta hendieron el aire. Lo que siguió no fue una batalla, fue una imposibilidad matemática. Toda la caballería cruzada, 2000 caballeros, explotó en movimiento simultáneamente. Pero no fue una carga desordenada. 3 cuñas de hierro aceleraron hacia la línea musulmana, hospitalarios a la derecha, templarios a la izquierda, Ricardo en el centro. El suelo tembló bajo 8000 cascos. Los musulmanes habían visto cargas antes, pero nunca así. Eran 7 días de violencia reprimida liberada en un solo momento. Velocidad de impacto, 55 kilómetros por hora. Un caballero montado genera una energía cinética equivalente a un accidente de coche moderno. Las lanzas de 4 metros golpearon primero. La caballería ligera musulmana simplemente no pudo resistir la masa y el impulso. Su línea no se rompió, se desintegró. La cuña de los hospitalarios atravesó el ala de Taqi al-Din como una lanza a través de un pergamino. Ricardo, en el centro, lideraba desde el frente, descrito por testigos como un gigante repartiendo muerte con cada golpe. La segunda carga de los templarios golpeó el flanco musulmán justo cuando comenzaba a desmoronarse. Fue un momento de martillo y yunque. Los musulmanes, atrapados entre la furia de los hospitalarios y la precisión de los templarios, murieron por cientos. Saladino vio evaporarse su centro. Su guardia personal lo arrastró literalmente del campo mientras su estandarte caía, abandonado. De primer impacto al colapso total, 17 minutos. El campo bebió más sangre en una hora que la mayoría de los campos de batalla en un día. Los caballeros persiguieron a los fugitivos durante 3 millas. La matanza solo se detuvo cuando los caballos de guerra no pudieron correr más. Cuando los titanes chocan, las matemáticas se vuelven mitología. Los cruzados habían cargado con 2000 caballeros y regresaron con 1950. Total de bajas cruzadas, 700. Los muertos musulmanes alfombraban la llanura, dejaron de contar a los 7000. La proporción de 10-1 parecía imposible, pero los cadáveres no mentían. Ricardo entonces hizo algo que desafió toda lógica, se negó a perseguir al ejército en fuga de Saladino hacia las colinas. No, marchamos a Arsuf como estaba planeado, ordenó. Comprendía que su ejército estaba exhausto y que una persecución desordenada podría convertir el triunfo en desastre. La disciplina había ganado el día, la falta de ella aún podía perderlo. La onda de choque psicológica recorrió el Levante en cuestión de días. El aura de invencibilidad de Saladino se hizo añicos. Arsuf demostró que una carga cruzada disciplinada, en el momento adecuado, era literalmente imparable. El propio cronista de Saladino admitió, los francos lucharon como demonios ese día. Saladino había perdido una generación de liderazgo en minutos. Ricardo había convertido la mayor fortaleza de Saladino, su movilidad, en una trampa mortal, usando la paciencia como arma. Esa noche, mientras los cruzados rezaban entre los cadáveres, sabían que habían logrado algo extraordinario.
El camino a Jerusalén estaba abierto, pero más importante aún, habían reescrito las reglas de la guerra. Ricardo el Corazón de León no solo derrotó al ejército de Saladino, derrotó su doctrina estratégica. Al convertir el sufrimiento en ventaja táctica, dio a las cruzadas su mayor victoria individual. La era de la invencibilidad de Saladino terminó en 17 minutos, pero esos minutos se compraron con 7 días de sangre, sudor y una disciplina sobrehumana. En la guerra, como demostró Ricardo en Arsuf, la victoria no pertenece al más fuerte ni al más numeroso, sino a aquellos que eligen el momento perfecto para desatar el infierno.